San Martín de Braga, también llamado Martín de Dumio o Martín Dumiense, fue una de las figuras más notables de la Iglesia hispánica del siglo VI y uno de los grandes artífices de la consolidación del catolicismo en la Gaelecia sueva. Nacido en Panonia, región que corresponde aproximadamente a la actual Hungría, hacia los años 510-520, procedía probablemente de una familia romana o romanizada y recibió una sólida formación clásica, en la que dejó profunda huella la tradición moral estoica y en particular la lectura de Séneca. Aquel fundamento intelectual, unido a una viva inquietud religiosa, preparó a un hombre llamado a desempeñar un papel decisivo en la transformación espiritual y cultural del noroeste peninsular. Las noticias sobre sus primeros años son escasas, pero las fuentes antiguas coinciden en presentarlo como un hombre de notable saber y singular virtud. San Isidoro de Sevilla, San Gregorio de Tours, su propio epitafio y los documentos conciliares de Braga permiten entrever una personalidad excepcional, admirada por su erudición, su celo pastoral y su capacidad de gobierno. En su juventud emprendió una peregrinación a Tierra Santa y permaneció durante años en Oriente, donde abrazó la vida monástica, aprendió griego y entró en contacto con las corrientes ascéticas de los padres del desierto. Aquella experiencia oriental fue decisiva, le proporcionó un conocimiento poco común en el occidente latino de su tiempo y lo convirtió después en transmisor de tradiciones espirituales, disciplinarias y culturales que enriquecerían de modo duradero a la Iglesia de la Gaelecia. Tras su estancia en los santos lugares y posiblemente después de pasar por Constantinopla, Roma, las Galias y el sepulcro de San Martín de Tours, llegó hacia el año 550 al Reino Suevo, asentado en el noroeste de la península ibérica. La razón última de este viaje no puede precisarse con absoluta certeza. Se ha pensado en la influencia de contactos establecidos con peregrinos hispanos, en un impulso misionero o en circunstancias más amplias ligadas al mundo oriental de su tiempo. Lo cierto es que su llegada se produjo en un momento decisivo. La Gaelecia presentaba entonces una compleja realidad religiosa. La aristocracia sueva había estado vinculada al arrianismo, subsistían focos de priscilianismo y entre la población rural perduraban numerosas prácticas supersticiosas y restos de antiguas creencias paganas. En ese contexto fundó, cerca de Braga, el monasterio de Dumio, que muy pronto se convirtió en un centro de irradiación espiritual y cultural de primer orden. No fue solo una casa monástica, sino también una escuela de vida cristiana, de formación clerical y de transmisión intelectual. Allí introdujo modelos inspirados en la tradición oriental, fomentó el estudio y ejerció una influencia profunda sobre el clero y sobre la organización religiosa de la región. Su prestigio fue tal que de forma excepcional fue elevado hacia los años 556-557 al episcopado como primer obispo de Dumio, en una diócesis inicialmente vinculada al propio ámbito monástico. Desde ese cargo desplegó una intensa actividad pastoral. Se esforzó por formar al clero, instruir al pueblo y corregir las costumbres contrarias a la fe cristiana. Conocía bien que la cristianización de muchos ambientes rurales seguía siendo incompleta y que persistían hábitos ancestrales ligados al culto de árboles, piedras y fuentes, a la observancia de días tenidos por fastos o nefastos, a prácticas astrológicas y a otros ritos heredados de antiguas religiones. Su respuesta no fue la de un mero represor de abusos, sino la de un pastor y maestro que pretendía curar la ignorancia por medio de la predicación, la enseñanza y la disciplina eclesiástica. La tradición lo ha honrado con el título de apóstol de los suevos, y no sin razón. Aunque la conversión del reino suevo al catolicismo fue un proceso complejo en el que intervinieron diversos factores, San Martín de Braga fue sin duda uno de sus principales protagonistas. Su acción coincidió con el afianzamiento de la Iglesia católica en el reino y con una más estrecha colaboración entre la monarquía y la jerarquía eclesiástica. La tradición relaciona su influjo con la apertura de la corte sueva al catolicismo y con la conversión de los reyes suevos, entre ellos Carriaric o Chararic, Teodomiro y Miro. Su labor contribuyó de manera decisiva a que el arrianismo desapareciera prácticamente de la región y a que el catolicismo niceno quedara sólidamente implantado. Su importancia se manifestó también en el terreno institucional.
Participó activamente en el primer concilio de Braga, celebrado en el año 561, donde aparece ya como obispo de Dumio. Aquel concilio afrontó cuestiones doctrinales y disciplinares de gran relevancia para la vida de la Iglesia galaico-sueva. Más tarde, tras la muerte de Lucrecio, fue elevado a la sede metropolitana de Braga, convirtiéndose en arzobispo y principal cabeza eclesiástica de la Gaelecia. En el 572 presidió el Segundo Concilio de Braga, asamblea fundamental para la ordenación de la vida clerical, la regulación de las costumbres eclesiásticas y el fortalecimiento de la disciplina pastoral. En todo ello se revelan no solo el monje y el misionero, sino también el organizador lúcido y eficaz, atento a la consolidación concreta de la Iglesia en una etapa de transición histórica. A esta actividad pastoral y de gobierno se añadió una obra literaria notable por su amplitud y su calidad. San Martín de Braga fue un escritor fecundo, erudito y de fina sensibilidad moral. En sus escritos se advierte una singular capacidad para fundir la herencia clásica, especialmente la estoica, con la enseñanza cristiana y con la tradición patrística oriental y occidental. Entre sus obras más conocidas se encuentra la Formula Vitae Honestae, también llamada De Quatuor Virtutibus Cardinalibus, compuesta para el rey Miro. En ella expone las virtudes cardinales con sobriedad y elegancia, en una formulación tan cercana al tono moral de la antigüedad clásica que durante siglos fue atribuida erróneamente a Séneca. A la misma preocupación ética responden tratados como De ira, De superbia, Pro repellenda jactantia y Exhortatio humilitatis, todos ellos orientados a la corrección de los vicios, al dominio de sí y a la formación de una vida virtuosa. Especial relieve tiene su De correctione rusticorum, texto pastoral de extraordinario valor histórico. Concebido como una exhortación dirigida a combatir supersticiones y pervivencias paganas entre las gentes del campo, este escrito describe con notable concreción prácticas y creencias todavía vivas en la sociedad rural del siglo VI. Gracias a él, conocemos mejor el esfuerzo de la Iglesia por completar la cristianización de sectores populares en los que seguían arraigadas costumbres antiguas. La importancia de la obra no reside solo en su utilidad pastoral, sino también en ser un testimonio de primera magnitud para comprender el mundo religioso del noroeste peninsular en aquella época. No fue menor su aportación como traductor y transmisor de la sabiduría monástica oriental. Se le deben las Sententiae Patrum Egyptiorum, y su nombre aparece ligado también a la difusión de materiales ascéticos procedentes del Oriente cristiano. Del mismo modo, escribió obras de carácter litúrgico y disciplinar, como De Pasca y la Epístola de Trina Mersione, donde defendió la práctica del bautismo por triple inmersión frente a objeciones de origen arriano. Particular trascendencia tuvieron los Capitula Martini, colección de 84 cánones, en buena parte de procedencia oriental, que ejerció amplia influencia en la tradición canónica medieval. Esta labor confirma hasta qué punto fue hombre de estudio, de gobierno y de síntesis cultural entre dos mundos. A su legado pertenece igualmente un pequeño conjunto de composiciones epigráficas, entre ellas las inscripciones para la basílica, el refectorio y su propio epitafio. En este último dejó memoria de su origen panónico, de su llegada providencial a Galicia y de su devoción a San Martín de Tours, cuyo influjo espiritual acompañó de manera visible toda su trayectoria. La tradición le atribuye además una influencia duradera en la transformación de usos culturales y religiosos, incluso en aspectos de la vida cotidiana, como la difusión de una nomenclatura cristianizada de los días de la semana que evitaba las antiguas referencias paganas. San Martín de Braga murió en Braga hacia los años 579 o 580, poco antes de la incorporación del reino suevo al dominio visigodo. Fue sepultado en la iglesia de Dumio, aunque sus reliquias serían trasladadas más tarde. Su fama de santidad perduró, sostenida por la veneración de la Iglesia y por el peso objetivo de su obra.
la liturgia lo celebra el 20 de marzo. Elogiado por autores como San Isidoro de Sevilla y San Gregorio de Tours, quedó en la memoria histórica como un varón sin igual en saber y virtudes, puente entre Oriente y Occidente, entre la antigüedad tardía y la alta Edad Media, y figura capital para comprender la cristianización, la organización eclesiástica y la renovación cultural de la Galaecia del siglo VI. Su huella fue tan profunda que la tradición portuguesa y gallega lo reconoce con pleno fundamento entre sus santos más eminentes. San Martín de Braga, ruega por nosotros. Como dice el sapientísimo Salomón, las adivinaciones y los augurios son vanos, y cuanto más los teme el hombre, tanto más engaña su corazón. No pongas en ellos tu corazón, porque a muchos se escandalizaron. Dios no mandó al hombre conocer el futuro, sino vivir siempre en su temor, pidiendo de él la guía y el auxilio para su vida. Solo de Dios es saber algo antes de que suceda. Considerad, pues, qué pacto hicisteis con Dios en el bautismo. Prometisteis renunciar al diablo y a sus ángeles y a todas sus malas obras, y confesasteis creer en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, y esperar al fin del siglo la resurrección de la carne y la vida eterna. Ved qué garantía y qué confesión vuestra queda ante Dios,